Bueno, continuando con el módulo de seguridad de contenedores, mi nombre es Brenda Quilarque, soy Technical Account Manager basada en Chile. Vamos a ver la agenda de los temas que vamos a tocar en este módulo. Vamos a iniciar con la problemática que se presentan de seguridad en términos de contenedores, seguidamente de cómo es el modelo de responsabilidad compartida en los servicios de contenedores de Amazon Web Services dentro de las opciones que tenemos, en este caso ICS y EKS, un poco de defensa en profundidad y por último, algunas buenas prácticas. Para dar, digamos, un poco de contexto, vamos a entender primero cómo se diferencian los contenedores de las máquinas virtuales o de las virtual machines. Cuando nosotros hablamos de contenedores, estamos hablando de algo más liviano que una máquina virtual. Los contenedores nos proporcionan una forma estándar de empaquetar el código, las configuraciones y las dependencias de su aplicación en un solo objeto, ¿no? Una gran característica es que comparten un sistema operativo instalado en el servidor y se ejecutan como procesos aislados de recursos, lo cual esto no nos garantiza que las implementaciones sean rápidas, confiables, consistentes, independientemente del entorno. Por otro lado, cuando nosotros nos referimos a las virtual machines, digamos, la aplicación está corriendo dentro de un sistema operativo, con lo cual el sistema operativo está duplicado por cada una de las virtual machines, suponiendo que en este caso fuera el mismo. En ese sentido tiene ciertas ventajas en cuanto a lo que es el aislamiento y en cuanto a lo que es la posibilidad de utilizar diversos sistemas operativos, ¿no? Cuando hablamos de máquinas virtuales. Sin embargo, eh, tiene varias ventajas dentro de lo que es el uso de aplicaciones en contenedores relacionado a cómo el sistema operativo es uno solo, también los trabajos de parcheo, es mucho más liviano que una máquina virtual y con lo cual es mucho más sencillo de desplegar, ¿no? En el caso de cuando hablamos de despliegues, tenemos despliegue frecuente. Bien. En primera instancia, bueno, vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos dentro de AWS. Según el caso de uso que tengamos, nosotros tenemos ECS, que es un servicio nativo de AWS. En ese sentido, fue construido desde cero. Es un servicio de orquestación completamente administrado y se integra no solo con herramientas de AWS, sino también con herramientas de terceros. Por otro lado, tenemos Elastic Container Service, que está basado en Kubernetes, que es una plataforma open source. Y viéndolo desde el punto de vista del modelo de responsabilidad compartida, si yo tengo que seleccionar un modelo u otro, y si es mucho más sencillo de utilizar, de configurar, mientras que EKS, bueno, ahí es cuando yo quiero una mayor flexibilidad, mayor personalización o algo más estándar, ¿no? Dentro de los modelos, cuando hablamos de los modelos de despliegue, tanto en ECS como en EKS, tenemos que pueden ser bajo instancias EC2, donde básicamente ustedes pueden controlar el tamaño de las instancias, cuántas instancias, es decir, tengo que controlar todo lo que es la parte de infraestructura, ¿no? Lo que es esa infraestructura en base a donde corren los contenedores. Por otro lado, tenemos Fargate, que es nuestra opción serverless, es decir, que no tengo que preocuparme lo que es la parte del aprovisionamiento, de configuración o tener que escalar estos clústeres de instancias EC2, ni de qué tamaño son, escalarlo, etc. Y por último, tenemos la opción Anywhere. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente, por ejemplo, los clientes tienen, por ejemplo, su infraestructura en la nube, pero también tienen infraestructura on-premise que está dentro de su ciclo de vida útil o que todavía quieren utilizar. Y en ese sentido quieren gestionarlo de la misma manera en que gestionan los contenedores en la nube. Entonces, para eso tenemos la opción de Anywhere, que lo pueden utilizar tanto para ECS y EKS.
Bien. Veamos primero lo que es el modelo de responsabilidad compartida en ECS. Como mencioné anteriormente, es un poco más sencillo que EKS y además también existen diferencias en lo que es el modelo de responsabilidad compartida según el modelo de despliegue, ¿no? En el caso de ECS sobre instancias EC2, aquí vemos, por ejemplo, lo que es la configuración del sistema operativo que van a estar utilizando dentro de esa instancia, el tamaño de la instancia, las imágenes en sí, son responsabilidad del cliente. Y por otro lado, digamos, lo que es responsabilidad por parte de AWS se ocupa de lo que es el plano de control de ICS, todo lo relacionado a lo que es el cómputo, el almacenamiento, las bases de datos y las zonas de disponibilidad, ¿no? Ahora, cuando hablamos del modo de despliegue de Fargate, entonces ahí podemos ver en la imagen cómo cambian ciertas responsabilidades, como por ejemplo el tamaño de la instancia, la configuración del sistema operativo, todo eso, digamos, pasa del lado de AWS, con lo cual el foco de los clientes a nivel de seguridad es utilizar imágenes seguras a partir de una imagen mínima necesaria, de lo cual, bueno, aquí les voy a hablar un poco más en detalle más adelante, pero en línea general es mucho más, digamos, es mucho menos la carga, la responsabilidad por el lado del cliente en cuanto a la seguridad de contenedores cuando utilizamos ECS en Fargate. Bien, ahora, cuando trabajamos con Cluster EKS, podemos ver que hay muchos más componentes, ¿no? Y en este caso, con grupos de nodos gestionados por el cliente, lo que es el plano de control de Kubernetes queda del lado de AWS y vemos que todo lo demás queda del lado del cliente, todo lo que tiene que ver con las imágenes del contenedor, la configuración del clúster EKS, cómo van a hacer el escalado de los nodos, de los worker nodes, la configuración del sistema operativo, el kubelet, las AMI, digamos, todo eso queda por parte de la responsabilidad del cliente, ¿no? A tener mayor flexibilidad, digamos, se tiene la responsabilidad un poco mayor. Ahora, cuando hablamos de EKS con grupos de nodos gestionados, ahí vemos que la responsabilidad es un poco más compartida entre AWS y el cliente, entre lo que es la configuración del sistema operativo, el kubelet, la AMI. Y por último, cuando hablamos de EKS con el modelo de despliegue de Fargate, ahí ya por lo menos todo lo que es la parte de configuración del sistema operativo, todo lo que tiene que ver con escalamiento de los nodos, queda del lado de AWS, con lo cual sí podemos ver que hay una diferencia importante, ¿no? Ya cuando hablamos de EKS con Fargate. Bien. Cuando hablamos de defensa en profundidad de contenedores, aquí hay varias capas donde podemos aplicar controles de seguridad dentro de los contenedores, ¿no? La primera capa, la capa del host, cuando hablamos del host, ¿qué host vamos a utilizar? Es recomendable utilizar una distribución optimizada para lo que es contenedores, dado que nos proporciona beneficios a nivel de seguridad. Estas distribuciones suelen tener un enfoque de seguridad por defecto, lo que significa que vienen con medidas de seguridad integradas y actualizaciones automatizadas para mantener el sistema operativo seguro y protegido. Y además, estas distribuciones no solo tienen beneficios a nivel de seguridad, sino que también como rendimiento, facilidad de administración y consistencia. Cuando veamos la siguiente capa, que es la capa de contenedor, aquí hay varias recomendaciones. Tengamos en cuenta, como comenté anteriormente, como vamos a estar compartiendo un sistema operativo entre múltiples contenedores, entonces allí la recomendación es utilizar un sistema operativo como por ejemplo Firecracker, que fue pensado particularmente para eso, ¿no? Es más liviano, tiene, digamos, tiene menos componentes innecesarios, lo cual esto disminuye la superficie de ataque potencial, ¿no? Reduciendo, digamos, el número de puntos de entrada en que
por ejemplo, un atacante puede explotar. Bien, veamos la siguiente capa, que viene la capa de dependencias. Aquí, como todo contenedor, tiene muchas veces software que hoy en día utilizan librerías que por lo general son open source, ¿no? Son de terceros. Entonces, hay que revisar las vulnerabilidades en las dependencias de estas librerías que se estén utilizando. Ahí, si hay código fuente, realizar un análisis de código, ¿no? Con lo que es el código fuente mismo o en sí que están corriendo dentro del contenedor. Ahí como recomendación sanear las entradas del usuario, hacer análisis estáticos, dinámicos, etc. Ahora, veamos la siguiente capa, en este caso la capa de configuración. Aquí hablamos de configuración en varios aspectos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, digamos, el sistema operativo para abajo, como por ejemplo, no dejar API key, tener cuidado de no estar haciendo uso de contraseñas embebidas dentro del código, así al igual como aplicar ciertos mecanismos de acceso. También tenemos lo que es la parte de roles para contenedores, por lo cual podemos utilizar esos roles, pasarle los privilegios a los distintos códigos y ahí pueden conectarse, por ejemplo, contra un secret manager y traer el secreto. Es decir, ustedes pueden acceder a un recurso dentro de AWS sin tener que dejar el secreto dentro del código. Y finalmente, cuando vamos a la capa de los datos del usuario, ahí tenemos que controlar, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando un dato personal identificable, entonces tratar de que no esté dentro del contenedor mismo. Bueno, y aquí como muestra en la imagen, hay múltiples herramientas que nos pueden apoyar en cada una de las distintas capas. Tenemos varias herramientas que son open source, ahí cuando hablamos de lo que es por el lado de EKS, digamos que nos ayudan a complementar todos los demás servicios o todo lo que tenemos por el lado de AWS, como por ejemplo, como mencionaron anteriormente, GuardDuty, digamos que nos ayuda por el lado de las amenazas a detectar, por ejemplo, cuál es el contenedor que presenta un comportamiento anómalo. También tenemos el que es Amazon Q Developer, digamos que nos permite detectar vulnerabilidades a medida que ustedes van escribiendo el código. Además también Cowguru, que nos permiten automatizar esas revisiones de código, detectar algún problema en el pipeline, ¿no? Entonces, hay muchas otras soluciones de seguridad de terceros que también nosotros podemos encontrar en el marketplace para la gestión de riesgos en contenedores, como también, por ejemplo, Aquas, Qualys, Twistlock, digamos que nos ayudan para detectar vulnerabilidades. Bien. En ese sentido, cuando también hablamos de lo que son las imágenes, ¿cierto? Que están dentro de los contenedores, digamos, donde se guardan esas imágenes de los contenedores. Nosotros tenemos un servicio, Amazon tiene un servicio llamado Amazon Elastic Container Registry, digamos que nos permite almacenar estas imágenes, es un servicio completamente administrado, digamos, aloja estas imágenes en una arquitectura de alta disponibilidad y totalmente escalable. Entonces, como vimos anteriormente, cuando hablamos en el módulo de gestión de la seguridad, ECR está integrado con Inspector, con lo cual ustedes desde Inspector pueden escanear cualquier imagen del contenedor que esté dentro de ECR. E incluso si no tienen activada esta función o buscan una opción, digamos, más costo eficiente, ustedes también tienen la opción de realizar de forma sencilla un escaneo de imágenes que no llega a la misma profundidad de Inspector, digamos, está basado en Claire y este es solo a nivel de sistema operativo, pero también lo pueden ejecutar cuando realicen el push de la imagen.
Sin embargo, digamos, a diferencia o la recomendación es que utilicen Inspector, dado que este no solo escanea las vulnerabilidades a nivel de sistema operativo, sino que también en paquetes de programación como Python, Java, digamos, y nos brinda información mucho más en detalle. Bien, y con eso cerramos lo que es la parte de seguridad en contenedores.